En inglés, to molest implica violencia. En español, la gente usa molestar a diario. Las dos palabras tienen usos diferentes, así se vean y suenen parecido. Aprende cómo usarlas y conoce 3 formas de utilizar molestar para el español conversacional. To molest se traduce como abusar. Vemos esta palabra en titulares de noticias, donde se habla del abuso a menores, por ejemplo. La palabra molestar, por el contrario, se escucha en el parque, en las fiestas y con personas conocidas. En español, es normal usar molestar en el día a día. Conoce 3 formas de usar esta palabra que no te esperabas. Cuando molestas a alguien, lo fastidias. Mira a esta niña. Está molestando al hombre. En otras palabras, lo está fastidiando. El hombre podría decirle: no me molestes con tus tonterías. Claro, está molesto. La siguiente frase te va a sorprender, porque también puedes ser considerado usando molestar. Después de pedirte sal y pasta, el vecino toca tu puerta otra vez. Te dice: perdón por molestarte de nuevo, ¿tienes un poco de azúcar? Perdón por molestar se usa cuando crees que incomodas de alguna manera. Con esta frase, el vecino se disculpa por las molestias. La última frase es muy útil cuando alguien es descortés. Si una persona fuma cerca de ti y tú no eres fumador, querrías decirle: cigarette smoke annoys me. En español, esta frase suena así: el humo del cigarrillo me molesta. Puedes usar molestar para situaciones, personas o cosas que te causan irritación. Ya está, así de fácil puedes usar molestar y to molest en español. Suscríbete para más videos.